Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad, como siempre, como cada jueves nuevamente aquí, trayendo todo lo que tiene que ver con la cultura sefaradí. Y hoy siempre tenemos que decir lo mismo, cada jueves es fantástico, es emocionante, que vale la pena escuchar lo que viene, estoy seguro que va a ser eso. Antes vamos a saludar en el otro estudio del Centro Cultural Sefarad. Liliana, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Siempre es un gusto y un gran placer encontrarnos como cada semana en este espacio. Y claro, como dice Marcelo, cada tema nos entusiasma tanto que es el mejor. Así que tenemos 500 temas mejores, uno cada semana. Sí, y bueno, pero vamos a empezar, ¿te parece? Me parece muy bien, como siempre, con los agradecimientos a quienes colaboran con nosotros, sea aportando dinero, pero también a los que ponen me gusta, hacen comentarios, hagan siempre comentarios abajo en YouTube, en Facebook, en todos lados, que eso también nos viene muy bien. A todos muchísimas gracias y muchísimas gracias, siempre lo decimos, a todos los conferenciantes o invitados que vienen por nada, porque ni ellos, ni nosotros, ni nadie cobra nada. Lo que entra va todo para gastos de plataforma electrónica y todo esto. Así que a todos, muchísimas gracias y por supuesto a los que siempre vienen en cada jueves, también estamos muy agradecidos. Y vamos a contarles lo que hay durante la semana, o quizás habría que decirlo, lo que no hay en la semana. Sí, claro. Este próximo domingo en nuestra actividad en Ladino, este próximo y el siguiente, como caen días no laborables aquí también, entonces no vamos a tener actividad en nuestros encuentros de Aljar, pero sí vamos a volver el primer domingo de enero con nuestro programa habitual de los domingos. Esta vez será el 7 de enero con los sefaradís en Jerusalén antes de 1948, la alimentación mediterránea. Un tema que no habíamos tocado y, por supuesto, esta actividad es en ladino, en judeo-español, se entiende perfectamente para los hablantes de castellano, así que nos veremos nuevamente el domingo 7 de enero. Digamos que Encontros de Aljad es el único espacio donde el único compromiso es que se hable ladino. Es un espacio espectacular porque sabemos que no hay país, no hay lugar donde exista el ladino como lengua madre, entonces como una forma de sostenerlo es esta, de tener cada domingo charlas totalmente en ladino. Entonces, como les decía Lili, el 7 de enero será el reencuentro con esta actividad. Y con la de los jueves Ah, también se toma sí. unas vacaciones. Sí, claro. Vamos a empezar nuestro receso con las actividades del Centro Cultural, en este caso la actividad de los jueves, que tomamos vacaciones como todos los años hasta ahora. Enero y febrero no vamos a tener actividades y volvemos con más fuerza y nuevos programas para marzo de 2024. Ya tenemos todas las pilas para el 2024, ya estamos con las listas de conferenciantes, ya estamos armando todo programa, pero además vamos a tener una novedad y es que el ciclo 2024 también va a ir en vivo por Instagram. Les digo más, en este momento estamos haciendo la primera prueba, este programa está saliendo por Instagram, le damos la bienvenida a 2, 4, 6, 8 personas que ya se conectaron por Instagram y lo están viendo. Esta es la primera prueba que estamos haciendo para que en el ciclo 2024, además de YouTube, además de Facebook, también estemos en vivo por Instagram. Después les vamos a pedir a los de Instagram que nos escriban a nuestro mail en nuestro portal sfarad.com que nos diga qué tal se vio. Y ahora sí, ya no perdamos más tiempo. ¿Qué tenemos para hoy, Lili? No, queremos escuchar esto tan interesante. Hoy tenemos para hablar sobre Toledo en el contexto de la arqueología judía en Sefarad con el doctor Arturo Ruiz,
Taboada. Él es doctor en geografía y profesor de historia en el Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid. Las principales líneas de investigación son la gestión del patrimonio cultural, la arqueología prehistórica, la arqueología de la arquitectura y la arqueología de la muerte en España. En la ciudad de Toledo ha dirigido, entre otras, la excavación de las mezquitas del Cristo de la Luz y Tornerías, el cementerio judío del Cerro de la Horca, el cristiano de San Bartolomé y el musulmán del Circo Romano. Es autor de 6 libros y un centenar de artículos y lo tenemos hoy aquí de invitado con nosotros. Bienvenido, Arturo. Qué honor que tenemos. Gracias, Liliana. Gracias, Marcelo, por invitarme a estar con vosotros en esta hora. La verdad que es un placer, un lujo tenerte con nosotros en esto, lo que es el cierre del ciclo 2023, y es como se suele decir, un broche de oro de un muy buen año que hemos tenido, y realmente podemos decir broche de oro porque es realmente un lujo. Creo que tenés mucho para contarnos, así que no te robo más tiempo y te escucho y te escuchamos a ver qué tienes para decirnos. Ponemos tu PowerPoint que ya está puesto. Perfectamente te escuchamos, Arturo. Vale, pues vamos a ver, de nuevo agradeceros el estar yo aquí. Voy a intentar hablar de un tema que es complicado, hacerlo al menos de forma breve y de forma sencilla, pero que es apasionante y que no dudo que sea del interés de todos, dado la temática, que no es otra que contextualizar una ciudad tan emblemática como es Toledo, en España, con el desarrollo o con la presencia de la comunidad judía en toda la península ibérica, en Sefarad, ¿no? Y lo que voy a hacer es, de forma breve, de forma sencilla, hacer un poco un repaso desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista arqueológico, de hecho lo pueden ver en la pantalla, sobre la materialidad judía en la península ibérica. Es decir, qué es lo que nos queda de esa huella judía que fue tan rica y que fue que ocupó tanto tiempo. De hecho, la presencia judía en España dura en torno a 1500 años, hasta el edicto de expulsión de 1492. Y lo que voy a hacer en estos minutos, en estos 50 minutos creo que tengo, voy a hablar de esa materialidad judía analizando distintos aspectos de esa cultura material y empezando un poco de generalidades a casos concretos, ¿no? Voy a hablar de juderías, voy a hablar de sinagogas, voy a hablar de baños, de mikvaot y voy a hablar de cementerios. Pero además, todo esto lo voy a contextualizar en esa ciudad, en Toledo, como representante máximo quizá de la presencia judía en la península ibérica, ciudad emblemática desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista cultural, que yo creo que marca un antes y un después en todas las tradiciones de esas 3 culturas que se denominan judía, musulmana y cristiana, presentes en la península ibérica durante tantos siglos. Sin más, voy a hacer esta pequeña introducción hablando de la presencia judía en la península ibérica, que realmente para todos aquellos que no hayan estado en España, me imagino que será España o Portugal, será complicado situarse. Por tanto, de forma muy breve voy a hacer un pequeño repaso histórico de lo que conocemos del mundo judío en la peninsular, de lo que es Sefarad, y a partir de ahí voy a referirme, por ejemplo, a los primeros restos, vestigios de presencia judía en la península que datarían de época romana. Nos tendríamos, por tanto, que preguntar qué hace esa comunidad judía en la península ibérica en época romana, y tendría relación, por ejemplo, se consensúa que puede estar relacionado con el saqueo de Jerusalén por parte del general Tito en tiempos de Vespasiano en el año 70, ¿no? Y a partir de ahí, pues, si se mira al mapa de dispersión de la pantalla, pues se ve cómo los asentamientos judíos documentados arqueológicamente a lo largo del Mediterráneo y en la península ibérica son escasos y en esa época, evidentemente, y empiezan a proliferar hasta llegar a las ascendencias judías que conocemos hoy en día, ¿no? El magrebín, sefardim, askenazim, etcétera, ¿no? Pero ahí no quiero entrar tampoco porque puede ser un poco complejo el tema, pero
Básicamente, si nos situamos en esa época romana, pues en la península ibérica pues tendríamos restos que aluden a esa comunidad, como por ejemplo esta lucerna magnífica, por cierto, con una menorá impresa que data del siglo IV y que fue encontrada en Toledo. Quizá más emblemática es esta pieza, que data del siglo V, que es la pileta trilingüe, que está depositada en el Museo Sefardí de Toledo, y es una pileta, ya digo, emblema por su significación, porque esas tres lenguas, hebreo, griego y latín, reflejan el texto en hebreo, dice paz sobre Israel y sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este tipo de materiales emblemáticos es los que directamente están refiriéndose a esa presencia judía en época romana, que nos deberíamos retrotraer, por tanto, en el tiempo hasta 2000 años. A partir de aquí, estudiar la península ibérica desde un punto de vista histórico, es sencillo, porque es una sucesión de acontecimientos, siglo tras siglo, que se pueden rastrear muy bien desde un punto de vista histórico y que arqueológicamente también tenemos restos y bastantes vestigios que nos prueban su existencia. De hecho, el enfoque de esta charla la voy a dar desde un punto de vista arqueológico. ¿Por qué? Porque esa materialidad judía la podemos detectar desde un punto de vista histórico, por fuentes, etcétera, pero sobre todo por esos restos materiales que nos han llegado hasta nosotros y que durante 500 años, es decir, desde 1492 hasta prácticamente nuestra época, no hubo presencia judía en la península. Por tanto, lo único que tenemos son restos materiales, muchas veces dispersos, muchas veces incompletos, que nos ayudan a entender esa materialidad y ese pasado judío. Por tanto, esa linealidad histórica de la que estaba hablando es muy sencilla de rastrear y después de la época romana tendríamos que referirnos a la ocupación o a la invasión visigoda, esa tribu germánica proveniente del norte, que una de ellas, entre otras muchas, acaban de alguna manera con el Imperio Romano de Occidente y en la península ibérica fundan el reino visigodo, entre el 418, empezando 507 hasta el 711. El año 711 es vital para entender esa línea histórica peninsular, porque es la época, es el momento, es el año en el que los musulmanes invaden la península ibérica, comenzando así la época andalusí, que se va a desarrollar entre el 711 y el 1492, que es la expulsión definitiva de los musulmanes. Esa época andalusí va a coincidir también con una etapa en la que los reinos cristianos van a luchar por reconquistar el territorio perdido. Y esa reconquista va a caracterizar también, cronológicamente va a ser pareja, se va a iniciar en el mismo momento de la conquista musulmana y va a durar también hasta 1492. 1492, por tanto, es una época fundamental, clave en la historia de España. Primero, tenemos la expulsión de los musulmanes, segundo, tenemos la expulsión también de los judíos y tercero, se produce el evento global que es el descubrimiento de América, como todos conocen. En este contexto, quizá deberíamos centrarnos en qué ocurre en 1492 en España y en 1496 en Portugal, que está relacionado directamente con la comunidad judía, ¿no? Con la comunidad judía sefardí. Y no es otro que los edictos de expulsión, que tanto los reyes de Portugal como los de España imponen y obligan a la comunidad judía a realizar una nueva diáspora. Es decir, de alguna manera se cree que llegan a España en torno a ese siglo I después de Cristo y se sabe, por tanto, que a finales del siglo XV desaparece la presencia en España. Esa desaparición, desde un punto de vista arqueológico, pues es muy complicado de rastrear. Tenemos distintos acontecimientos que nos dan idea de la complejidad de la presencia judía en la península ibérica desde el siglo I hasta 1492, pero además tenemos también fuentes históricas que nos hablan de esa presencia y de cómo entender el desarrollo de las distintas comunidades judías que habitaron los distintos pueblos y ciudades de la península ibérica y cómo además sobrevivieron al curso de la historia. Y en esa supervivencia yo pongo aquí una serie de fechas muy significativas, muy emblemáticas, a partir del siglo XII ya,
que marcan el conflicto con el que se va a encontrar el pueblo judío con la población cristiana en unos casos, con la población musulmana en otros, y que son lo que genéricamente se denominan como pogromos, y que son estos acontecimientos violentos que van a marcar una parte fundamental de los últimos siglos de presencia judía en la península ibérica. Esos pogromos, los principales los divido ahí, que son fechas muy emblemáticas, empezando en 1109, tras la muerte del rey castellano Alfonso VI, y a partir de ahí evolucionando, la peste de 1348 como causa principal del pogromo de Barcelona, ¿no? El saqueo a las juderías y la matanza de judíos, 1351 las normas antijudías que se produce en el contexto de una guerra civil entre Pedro I y su hermanastro Enrique, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, todo ello deriva en 1391 en la generalización del saqueo a las juderías en la península ibérica. ¿Todo esto por qué lo comento? Pues simplemente habla de la dificultad, por tanto, que tendríamos de encontrar una relación material conservada hoy en día, después de transcurridos bastantes años, bastantes siglos, e intentar también entender esos procesos de desarrollo y de evolución de periodos buenos y periodos malos de esta comunidad en un contexto político y económico concreto en un país, y que, en definitiva, 1391 no marca otra cosa que el inicio de lo que va a ser un siglo después la expulsión definitiva del pueblo judío de la península ibérica. Es decir, todo esto desde un punto de vista histórico está confirmado y se puede rastrear fácilmente, pero esa historia tan convulsa quizá hoy en día la veamos tan lejana que realmente nos resulte hasta extraña, ¿no? Porque el hecho real es que si hoy en día visitamos las juderías de la península ibérica, de Sefarad, veremos cómo realmente esa huella judía, esa vida tan convulsa en algunos casos y tan brillante y tan excepcional en otros, pues no ha dejado huella. Y el hecho de que no haya dejado huella se la debemos en parte a las políticas desarrolladas por los distintos reyes, a partir de los reyes católicos tras el edicto de expulsión, que se han encargado de eliminar de alguna manera la huella, la presencia, el recuerdo de esa minoría judía en la península ibérica. Por tanto, hoy en día, si visitamos cualquier judería, esa, por ejemplo, es una calle de la judería de Toledo, esta otra es una calle de la judería de Córdoba, por ejemplo, esta otra estaríamos en el CAL de Barcelona, y esta otra son ejemplos de judería, ya digo, en Segovia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Están todas ellas muy bien gestionadas hoy en día, tienen recepción turística importante, de hecho tenemos la red de juderías tanto en Portugal y en España bastante activas, que se encargan un poco de ir recuperando de alguna manera esa huella judía que ha sido prácticamente eliminada de nuestro recuerdo durante muchísimos siglos, y que es en las últimas décadas en las que estamos intentando empezar a recuperar de nuevo. Por tanto, es un proceso muy interesante que contrasta, por una parte, esa historia que había dicho yo de violencia, ¿no?, a finales de la Baja Edad Media, con ese intento de recuperación, un bien cultural, un bien patrimonial, una enseñanza clave, básica, para entender lo que es la España actual, ¿no? Esta es otra imagen en este caso es la judería de Toledo, que muestra muy bien lo que es hoy en día una judería. Es decir, es un espacio realmente desprovisto de cualquier simbolismo desde un punto de vista cultural y religioso. Es decir, esto para el turista, alguien que haya estado en Toledo, me imagino esta calle le sonará, es la calle principal, la calle Reyes Católicos de la Judería, realmente no dice nada. Para un judío contemporáneo es un barrio más de la ciudad. Lo que se está tratando en la actualidad es devolver ese sentido, esa historia, ese contexto histórico, este tipo de espacios urbanos. Y para ello se utilizan cartelerías, se utiliza también algún tipo de delimitación. Esta es la palabra paz, que está en el empedrado de estas calles, etcétera. En ese intento de recuperar esa historia perdida y de volver otra vez a situar a la comunidad en el sitio al que pertenece.
Desde luego, desde un punto de vista arqueológico, la materialidad judía la tenemos en yacimientos arqueológicos. Y aquí voy a poner distintos casos. Este es el yacimiento Mota de Judíos en Burgos, que hay un proyecto de investigación tras él y que está excavando una comunidad judía en su totalidad, esa materialidad abandonada y que puede dar bastante información que se desconoce. O, por ejemplo, ejemplos excavados en Lorca, que este está en el entorno del Parador Nacional, de un hotel nacional que se excavó en su momento y que está también dando un montón de información de lo que serían esas juderías desde un punto de vista material, pero desde un punto de vista material real, porque las otras juderías que he puesto yo como ejemplo son juderías que están de alguna manera transformadas por el paso del tiempo y que han perdido esa materialidad que intento recuperar con esta charla y con este enfoque arqueológico, ¿no? Además de las juderías, el segundo aspecto que me gustaría comentar es el de las sinagogas. Es decir, son elementos materiales judíos fundamentales para entender los contextos de esta comunidad, pero que desde un punto de vista arqueológico son muy complicados de identificar primero y luego también sus ejemplos son muy escasos. Es decir, sinagogas en pie hoy en día en España contamos con las de Córdoba, que he puesto antes la imagen, o las dos de Toledo, que luego me detendré un segundo a hablar de ellas, ¿no? Santa María la Blanca y la sinagoga del Tránsito, ¿no? Pero desde un punto de vista arqueológico, ese estudio de la materialidad nos permite identificar espacios de culto, estos espacios de culto que han pasado desapercibidos durante bastantes siglos y que hoy en día, gracias a la arqueología, empiezan a salir a la luz, ¿no? Tenemos casos, y voy a poner ejemplos de periódicos porque son fácilmente rastreables, como esta magnífica sinagoga de Híjar, en Granada, descubierta en el 2017, o por ejemplo esta otra, recientemente descubierta en Toledo, Los Golondrinos, en los que está recibiendo luz de nuevo esa materialidad perdida y que nos está dando información de esa comunidad que dejó de existir en España hace 500 años y cuya materialidad teníamos prácticamente olvidada, era prácticamente inexistente, ¿no? Salvo por las noticias históricas que todo el mundo conoce, pero realmente esas noticias históricas nos faltaba lo material, ¿no? Lo tangible para entender realmente de lo que estábamos hablando, ¿no? Otro ejemplo que traigo es igual de una reciente sinagoga descubierta en Sevilla en el año 2023, o sea que este mismo año. Curiosamente, pongo dos noticias distintas. Una es un diario es un diario de tirada nacional y el otro es un diario deportivo. Son las formas de transmitir al público este tipo de noticias, ¿no? Hay algo de impacto internacional, una sinagoga medieval en Utrera, ¿no? En este pueblo de Sevilla, y en el periódico deportivo dice: hay una sinagoga medieval oculta en una discoteca de Sevilla. Es decir, la noticia es la misma, pero la forma de dar la noticia es diferente, pero en definitiva el objetivo es el mismo. Es decir, están hablando de una materialidad perdida, de la recuperación de un patrimonio cultural que hasta ahora era difícil de hacerlo por falta de trabajos especializados de tipo arqueológico y por falta de inversiones convenientes, pero que poco a poco, ya digo, que van dando luz. Otro ejemplo de sinagogas en contextos arqueológicos excavados, este caso es la sinagoga de Lorca, excavada en 2003, que ha llevado a la reconstrucción de su volumen. Por ejemplo, en la fotografía de la izquierda se ve perfectamente la excavación arqueológica, cuál es el resultado de esa excavación, cómo se recuperó en el yacimiento de Lorca, en la judería de Lorca, la planta de la sinagoga, y posteriormente se recreó el edificio de forma, está claro, historicista, es decir, se inspiró un poco en paralelos similares y se levantó un edificio en el que ahora mismo cualquier visitante puede contemplar, puede disfrutar del espacio, de un espacio sinagogal que antaño era inexistente. Por tanto, esa recuperación de esa materialidad es fundamental para entender este tipo de desarrollos.
Y realmente tenemos multitud de ejemplos, no me voy a extender más porque quiero hablar de otro elemento material también relacionado con la comunidad judía, muy complicado de identificar, del que prácticamente se habla mucho, pero que desde un punto de vista material se tienen pocas evidencias, y las pocas que se tienen están muy discutidas por su interpretación, ¿no? Tenemos el clásico de estos mikvaot, de estos baños judíos en Besalú, en Gerona, descubierto en 1964, que está prácticamente sin ningún tipo de duda reconocido como tal. Tenemos nuevos descubrimientos constantemente en la prensa y en las publicaciones de tipo científico. Están apareciendo estos elementos. La noticia más reciente es el baño de La Coruña, el baño judío, que está ahora mismo en proceso de revisión y está siendo investigado para determinar la veracidad o no de esta interpretación, pero digamos que son elementos que son fundamentales a la hora de entender ese contexto judío peninsular tan complejo que vuelvo a decir, cuya materialidad está siempre en boca de todos, ¿no? Este último ejemplo de baño judío es de Toledo, y lo pongo porque realmente dan por supuesto que es un baño judío, un mikvé, en una calle de la judería de Toledo, etcétera, con unas características arquitectónicas que directamente lo asumen como que es un baño judío, cuando realmente el registro arqueológico lo que dice es que no hay evidencia real para determinar que se trate de un baño judío, ¿no? Por tanto, esas polémicas, esos debates se van a establecer siempre en torno a esa existencia de una justificación material o no de la presencia judía en determinadas zonas. De hecho, en ocasiones se habla de una realidad judía inventada en Sefarad. ¿Por qué? Porque en los últimos años la sociedad ha tenido necesidad de generar un discurso en el que de alguna manera nos redimiera a nuestros antepasados de los procesos de expulsión y de los procesos de eliminación y erradicación de cualquier vestigio o resto judío en la península ibérica. Y, por tanto, esa materialidad judía en los últimos años se ha llegado incluso a inventar, o por lo menos novelar, ¿no? ¿Por qué? Porque interesa. Que decir, interesa desde múltiples puntos de vista. El moral, si lo queremos definir así, el histórico e incluso el turístico. Es decir, el turismo judío orientado a sinagogas y orientados a elementos materiales específicos judíos está en alza. Y además, últimamente, en los últimos años, hay bastante gente de esta comunidad que vienen de todas partes del mundo a ver juderías y a ver sinagogas concretas. Toledo es un ejemplo perfecto, luego veremos de forma bastante breve, pero lo trataré, cómo Toledo es un foco de atracción turística a un público tan especializado y tan interesado como es el judío. Por tanto, el judío que viene a Sefarad lo que quiere es ver restos materiales judíos, porque la historia ya la conoce, evidentemente, y posiblemente incluso tengan antepasados, ¿no? En este cultural Sefarad, Centro Cultural Sefarad, seguro que muchos de sus miembros saben de lo que estoy hablando, ¿no? Pero lo que quieren es ver realmente de dónde estaban sus casas, cómo eran sus calles y cómo eran sus ciudades, ¿no? O sus barrios. Pues eso es lo que se está trabajando ahora para dar un discurso coherente. La arqueología está ayudando a generar ese discurso coherente. Está contrastándose con la historia y está haciendo que ese pasado olvidado resurja de alguna manera. El último aspecto material que quería tratar, que es bastante problemático en el momento en el que se trata de cementerios y se trata de restos humanos, son los cementerios. Curiosamente, los cementerios judíos en Sefarad es uno de los registros materiales mejor estudiados hasta el momento. ¿Por qué? Porque un cementerio es un yacimiento en contexto cerrado, con sus restos más o menos bien conservados y que da idea de un tiempo concreto en el que los individuos que allí yacen están dando un montón de información. Por tanto, la excavación de estos cementerios es clave para entender esta materialidad judía. Yo aquí pongo un plano, no está completo, evidentemente, con algunos cementerios emblemáticos. Algunos de ellos han sido excavados
recientemente, que luego mencionaré, y luego los puntos en los que hay inscripciones, lápidas con inscripciones judías, que dan un montón de información también. El estudio de cementerios, por tanto, está, ya digo que es hoy en día, en las últimas décadas sobre todo, ha tenido bastante auge y tiene bastante información generada. Por mencionar alguno, pues, por ejemplo, Valencia quizá es el primero en ser excavado y ser publicitado. Barcelona, Tárrega, Lucena, Toledo, Ávila, son cementerios que yo creo que desde un punto de vista científico se conocen muy bien, pero también dieron lugar a bastante polémica en el momento en el que hay grupos minoritarios de la comunidad judía, ultraortodoxos, que están evidentemente luchando porque se manipulen los restos humanos de la comunidad, que es comprensible, pero evidentemente choca con, luego lo vamos a ver, choca con las leyes de patrimonio también del país, ¿no? Por tanto, es un debate muy interesante que se está generando en los últimos años y que hoy en día está todavía en auge, ¿no? En vigor. Hablar de cementerios, por tanto, desde un punto de vista arqueológico, es una fuente de información muy importante para entender quién era y cómo vivía la comunidad judía. El problema es que hablamos de 1500 años de presencia. Hablamos de, si volvemos a repasar el recorrido histórico que veía al principio, teníamos época romana, época visigoda, época andalusí y época cristiana. ¿Cuál es el problema del estudio de estos espacios cementeriales? Que conocemos los cementerios bajo medievales, es decir, los de época cristiana, los de los reinos cristianos. Desconocemos dónde están los cementerios de época andalusí, de la comunidad judía en época musulmana. Desconocemos los cementerios judíos en época visigoda, dónde estaban estos lugares de enterramiento durante el reino visigodo. Y también desconocemos, por tanto, lugares de enterramiento judío en época romana. La información es bastante escasa, está sesgada y, de hecho, este plano refleja también muy bien una segunda problemática, es decir, los cementerios, por tanto, judíos en época musulmana, que sería el sur de España, básicamente, generalizándolo, son escasos o prácticamente inexistentes. La mayor información la tenemos en la mitad de España o en el norte. ¿Por qué? Porque es época bajo medieval, cristiana ya, en la que el cementerio judío está perfectamente individualizado e independiente del resto de cementerios. Aún así, descubrimientos como en 1996 del cementerio judío en Valencia atrajo la atención a estos grupos minoritarios, ultraortodoxos, que evidentemente no querían este tipo de manipulaciones. A raíz de 1996 y luego con el descubrimiento de otros cementerios y excavación de otros cementerios que se venían desarrollando, como por ejemplo el de Barcelona, como por ejemplo el de aquí lo tengo, el de Tárrega, etcétera, ¿no? Pues lo que lleva es que a estos grupos minoritarios judíos, evidentemente, se posicionan en contra de la excavación de este tipo de lugares y como consecuencia de ello, la excavación de cualquier cementerio judío es una actividad que necesita de consenso. De hecho, en un momento determinado se desarrollaron una serie de protocolos de intervención, también favorecido un poco entre el diálogo de esos grupos ultraortodoxos, de las comunidades, de los representantes de algunas comunidades judías en España, del gobierno español, de las distintas comunidades autónomas en las que estaban situadas estos cementerios y como consecuencia de ella es la existencia de un protocolo que se aplica a la hora de excavar estos restos, ¿no? Excavaciones, por otra parte, que luego desde 1996 han sido exponenciales. Hay que mencionar las excavaciones en Lucena, las excavaciones en Ávila, por ejemplo, o el descubrimiento del cementerio judío en el propio Toledo, ¿no? En el año 2009, que básicamente todos ellos fueron gestionados de forma similar y en el que realmente nos encontramos siempre con las mismas preguntas que responder, ¿no? Por una parte, tenemos una ley de patrimonio que obliga a la conservación de estos espacios, pero que también obliga a la investigación y excavación en el momento en el que se puedan ver de alguna manera amenazados.
Esa investigación se divide genéricamente en arqueológica y en antropológica. La arqueológica los excava, la antropológica estudia específicamente los restos humanos y luego tenemos una tercera variedad que serían los protocolos de actuación de cara desde un punto de vista religioso y también desde un punto de vista científico. Es decir, aquí tenemos esta confluencia de factores en las que cualquier excavación de un cementerio con restos de comunidad judía se va a aplicar sistemáticamente desde, ya digo, desde los acontecimientos de Valencia, ¿no? Por tanto, es un terreno apasionante, el que le interesa. Hay un montón de bibliografía al respecto, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista patrimonial, pero el hecho real es que este tipo de información da prueba de esa materialidad judía que muchas veces es difícil de rastrear en nuestras ciudades, ¿no? Y esa prueba se ha plasmado en distintos foros de debate y congresos y publicaciones que hablan también de este tipo de temas relacionados con el mundo de la muerte, con el ritual de enterramiento judío y con los tratamientos de manipulación y gestión de estos restos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el congreso celebrado en Barcelona en 2009, en París en 2010, en Utrecht en 2016, creo recordar, etcétera. Es decir, esto es Barcelona en 2018, París otra vez en 2023, 22, y el último de los congresos que un poco abarcó este tema, entre otras cosas, y en conjunto la materialidad judía, es una mesa de trabajo que se realizó en Toledo en el año 2023. Toda esta información, que espero que no esté siendo compleja, es decir, estoy intentando hacerlo de la forma más sencilla, pero yo digo es un tema bastante complicado de resumir en tan pocos minutos, nos lleva a Toledo. A mí esta ciudad me sirve perfectamente para ilustrar tanto juderías como sinagogas, como baños, como cementerios, para ilustrar esa materialidad judía perdida que en las últimas décadas se intenta recuperar. Y esa recuperación en Toledo se está haciendo de múltiples formas, pero desde luego es un banco de pruebas muy interesante que está dando unos resultados fascinantes en los últimos años y del ciudad de la que podemos aprender bastante y sobre todo ciudad que podemos comparar con cualquier ciudad de Sefarad que nos imaginemos. ¿Por qué? Porque la judería de Toledo, aparte de ser emblema y aparte de ser una de las más grandes de Sefarad, cumple con todos los requisitos para entender esa materialidad y para trasladar esa materialidad desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista práctico también, ¿no? A estos usos que se piensan hacer ahora. Por tanto, muy brevemente, Toledo es una ciudad medieval para aquel que no la conozca, en el centro de España, capital de España durante un tiempo, con una serie de monumentos emblemáticos como es su catedral, su alcázar, que es el lugar del gobierno civil, conserva en pie mezquitas del siglo X esta, el Cristo de la Luz, del siglo IX esta otra, de tornerías, y sobre todo, lo que decía al principio de mi intervención, conserva dos sinagogas, el Tránsito o Samuel Haleví y Santa María la Blanca. Los mismos nombres de las dos sinagogas dan bastante idea de lo que ha sido el pasado del pueblo judío en esta ciudad y en España. Es decir, una de las sinagogas se llama Santa María la Blanca, es decir, nombre cristiano, es una advocación cristiana. Y la otra es sinagoga de Nuestra Señora del Tránsito, advocación cristiana. ¿Qué nos está hablando? De 1492, del edicto de expulsión. Además, ¿qué nos está diciendo? Pues que llevamos 500 años con una comunidad judía inexistente en España. Y, por tanto, esto nos da también la pauta para hacer o plantear un tipo de investigación que tenga que ver con esa recuperación de ese registro material judío. Registro material, por otra parte, que en Toledo se ve muy bien en distintos monumentos, ya no solo en mezquitas y en sinagogas, sino también en iglesias.
Mezquitas, sinagogas e iglesias representan esa sociedad de las tres culturas que caracteriza a Toledo y que caracterizó a España durante muchísimos siglos. Judíos, musulmanes y cristianos, de alguna manera, convivieron entre ellos. El término convivencia es un término bastante complejo en el momento en el que puede describir distintas situaciones. Quizás se utilice mejor o lo sustituyamos mejor por el término consentimiento. Es decir, cada una de ellas se consentió en un momento determinado, quizá dependiendo de ese momento político o económico, unas se consideraban a lo mejor con mayores derechos que las otras, pero básicamente ese consentimiento es el que ha hecho que en iglesias como esta de acá, que tengo la imagen de San Román, prevalezcan caracteres arábigos, fruto de esa coexistencia, ¿no? De ese consentimiento, de esa convivencia, de ese mudejarismo cultural de alguna manera que invade este tipo de registro material, ¿no? Otro ejemplo magnífico que yo siempre traigo a colación es la propia Sinagoga del Tránsito, la sinagoga de Samuel Halevi, en el que tenemos los textos clásicos en hebreo junto con textos en cúfico, en árabe. Por tanto, esa convivencia en cualquier monumento en la ciudad de Toledo se aprecia perfectamente, se vive, se respira. Lo que pasa es que lo único que necesitamos es intentar entender cuál es el contexto en el que estamos, cuáles son las circunstancias por las que musulmanes y judíos dejaron de formar parte del ambiente, del paisaje español hace tantos siglos. En el mismo orden de mi exposición, si analizamos la judería de Toledo, lo que vemos es esto, y realmente es confuso. Es decir, esto es una calle muy popular de la judería de Toledo, y lo que vemos es, además de turistas, evidentemente, vemos una serie de mensajes que realmente difícilmente tienen que ver con ese pasado judío. Aquí la materialidad judía que estoy persiguiendo en esta charla no existe. Es decir, nos tenemos que imaginar que estamos en un entorno judío porque estamos en la judería, pero si no, de otra forma, podríamos estar en cualquier sitio. Es decir, y además en las ciudades de nuestro mundo hoy en día esta imagen es bastante común, ¿no? Las maletas con ruedas por todas partes, ¿no? Y en Toledo en concreto, si intentamos averiguar algo de nuestro pasado, quizá lo más cercano que encontremos, si somos visitantes de fuera, sean estas imágenes en los escaparates, es decir, armaduras, espadas, que sí, que son muy representativas de una historia muy amplia, muy laxa, muy inconsistente por otra parte, pero que desde luego no tiene nada que ver con esa herencia judía que buscamos, ¿no? Por tanto, volviendo a la judería, esto es una imagen de la sinagoga del Tránsito, de la sinagoga Samuel Halevi, que he dicho que es un edificio único, pues, está perfectamente conservado, una de las sinagogas más antiguas conservadas, que junto con la de Santa María la Blanca, digamos, es el emblema de esa materialidad que estamos buscando en Toledo, o que estamos buscando en el resto de Sefarad. La ventaja de Toledo es que se puede ver, se puede contemplar, se puede entrar, se puede disfrutar de sus arquitecturas, de sus mensajes, de sus símbolos, de sus ornamentos, ¿no? Pero esta judería, que en principio solamente con estos dos edificios se la identifica perfectamente, y en el momento en el que hay dos sinagogas tan emblemáticas, no cabe duda que estamos en una judería, pero estamos en una judería que ha perdido cualquier tipo de materialidad del pasado judío. De hecho, el edificio del fondo, este de acá, es San Juan de los Reyes, construido por los Reyes Católicos a mediados del siglo XV, es decir, 50 años antes del edicto de expulsión de los judíos, en plena judería. Por tanto, es un monasterio cristiano que está ya anticipando lo que va a pasar en 1492. Y eso realmente son mensajes que son bastante complicados de interpretar. Más sencillo a lo mejor es estudiar casas, viviendas históricas que hoy todavía se conservan en la judería, como esta de acá, de la izquierda, que es una vivienda que data del siglo XIV, del siglo XV, en el que durante una reforma apareció un documento muy interesante en hebreo, que es un fragmento de Sefer Torah, de Biblia, oculto en un nicho y tapado para que nadie lo encontrara.
el simbolismo de este hallazgo es muy interesante para, de nuevo, entender la materialidad judía perdida. ¿Por qué? Porque estamos ante un ocultamiento de un fragmento de la Biblia, de la Sefer Torah. Pero si analizamos el documento, es también muy interesante su contenido, porque es el canto de Moisés rumbo a Elim. Cualquiera que se haya leído este pasaje bíblico verá que lo que está hablando es precisamente de Yahvé como Dios protector que va a defender a su pueblo de los enemigos. Esto es una alusión directísima a un momento muy concreto en la vida de la comunidad, que se refiere posiblemente a la Inquisición, que se refiere posiblemente a estos momentos de persecución que iniciaba mi exposición con los pogromos. Es decir, esto desde un punto de vista simbólico da también bastante información. Y desde un punto de vista material ya sí me está situando en la judería. Esto sí que es judería, no es lo que era anteriormente con las espadas que había puesto, etc. Por tanto, es información que realmente tenemos en Toledo y en la que la judería la guarda todavía. Lo único que hay que buscarla, hay que arqueológicamente intentar identificarla. Esta imagen, que no dice nada en principio, son dos árboles muy bonitos y una terraza en el que se puede tomar un refresco, lo que está hablando es de esa materialidad judía perdida también. Es decir, este espacio sin edificación, donde están los dos árboles, están marcando posiblemente el lugar donde existió una sinagoga destruida en un pogromo en 1391. Por tanto, aquí tenemos información sin necesidad de excavar de lo que debió ser este lugar. Por tanto, en la actualidad, cualquiera que visite esto, pues disfrutará de un día de sol tomando un refresco, pero el que esté sentado en esas sillas posiblemente desconozca cuál es el contexto en el que se encuentra. Por tanto, si queremos descubrir el pasado judío en Toledo o en ciudades como Toledo, tenemos que prestar atención a estas señales y gestionarlas de forma conveniente, porque si no, desde luego, el mensaje será imposible de transmitir a nadie, ¿no? Y ya para ir finalizando, el último, a nivel de cementerios, si hablamos del cementerio judío de Toledo, descubierto en el 2009, pues guarda bastante información, que es decir, que su descubrimiento completó mucha de la información que estaba en las fuentes históricas, pero que no hablaban exactamente de dónde estaban ni cómo era. Teníamos un documento magnífico de los Reyes Católicos, firmado por los Reyes Católicos, en los que el documento en sí, el que sepa leer castellano antiguo, lo que dice es que se autoriza la venta de las lápidas del cementerio judío en el Cerro de la Horca. Las lápidas es lo que hay en el centro de la imagen, de granito, son lápidas enormes, algunas de 3 metros de largo, y lo que hacen los Reyes Católicos tras la expulsión en 1492 es permitir la venta de las lápidas del cementerio judío. En esta localidad, en Toledo, y en todas las localidades de Sefarad, en la parte hoy española o en la parte los reyes correspondientes a Portugal harían lo mismo. ¿Por qué? Porque se produce un intento de erradicar, de suprimir, de anular ese recuerdo de la presencia del pueblo judío en la península ibérica. Y este documento, por eso, yo creo que es emblemático. El contexto de la imagen yo creo que es bastante fuerte, bastante brutal. Por una parte, las tumbas, las fosas con los individuos enterrados dentro, por otra parte la lápida en piedra y por otra parte el documento que está diciendo que la lápida en un momento determinado se vende, ¿no? Los cementerios en Toledo, y ya finalizo, describen bastante bien lo que fue la vida en época medieval de la ciudad, ¿no? Y son cementerios fascinantes todos ellos, que han ido descubriéndose a lo largo de los años. Tenemos el judío arriba, en ese color, excavado en distintos años. El descubrimiento es de 2009, con una imagen a la derecha, a las afueras de la ciudad, en relación con la judería, que está prácticamente a 1 kilómetro, pero rodeando el cementerio judío tenemos cementerios musulmanes y cementerios cristianos también. En 2013 se identificó también el cementerio de judíos conversos a las afueras de la ciudad, y eso representa de alguna manera un puzzle complejo que está orientado de nuevo a esa búsqueda de la materialidad judía relacionada con el mundo de la muerte, que no es otra cosa que su relación directa con
con la vida, ¿no? Con los vivos, ¿no? Por tanto, son informaciones que yo creo que al final atraen a bastante público. Lo único que ciudades como Toledo o ciudades como o cualquier ciudad sefarad, yo creo que lo que tenemos que trabajar en un futuro es para generar un discurso coherente, un discurso histórico real, basado en una materialidad cierta, con unas interpretaciones que no nos lleven que no nos hagan caer en la necesidad de inventar historias para atraer gente. Es decir, quizá es un dilema, ¿no? De alguna manera lo que estamos intentando conseguir, pero yo creo que en un futuro conseguiremos que el que visite la judería de Toledo o cualquier judería de cualquier otra ciudad entienda dónde está, pese a que hoy en día prácticamente no se conserva nada de ese pasado, de esa huella judía en el lugar en el que está habitado. Y sin otro particular, yo acabaría aquí mi exposición dando las gracias, evidentemente, por su atención, y alguna de estos datos que he dado, pues lo tienen en mi página de Academia Edu o en cualquier artículo, que ya digo que está bastante generalizado. Con lo que, muchas gracias a todos. Excelente, Arturo, fantástico. Vamos a hacer así para verte bien. Muy bien. La verdad, Arturo, teníamos mucha expectativa de escucharte, porque era la primera vez que te escuchábamos, sabíamos tus antecedentes y podemos decir que los has satisfecho con creces. Realmente es apasionante. Si me ocurre, me lo dirás tú como investigador, como profesional en la materia, que la arqueología debe ser apasionante, digamos, porque es descubrir cosas todo el tiempo. Me imagino acompañado de los fracasos cuando no se encuentra nada también, ¿no? Pero debe ser apasionante realmente. Sí, absolutamente. Y sobre todo es la posibilidad de contrastar los datos históricos que llevamos oyendo toda la vida con realmente la materialidad que describen esos hechos históricos, pero que muchas veces nos lo creemos porque lo leemos, pero realmente verlo no lo vemos, ¿no? Y ese contraste entre arqueología e historia yo creo que es lo divertido de esto. Tal cual. Tú sabes que muchas veces hablan de antisemitismo de España y todas estas cosas, y nosotros siempre les decimos, por el tema del turismo, que lo que quieren es promover el turismo y que entre dinero por el turismo, y siempre decimos que el turismo es lo que ha abierto las puertas a que muchas disciplinas se vayan acercando, para, si bien puede tener como resultado, como una consecuencia paralela el tema del turismo, ha permitido que cantidad de investigaciones se hagan a través del pasado de lo que no es solamente la historia de la presencia judía en España, sino que es la historia propia de todos los españoles, en definitiva. No, y además, vamos a ver, el turismo es cierto, que España es un país que vive del turismo, pero realmente el turismo de la minoría judía es, con lo que hay o con lo que había hace unos años era suficiente. Lo que se está intentando ahora es dar realmente un discurso más coherente. Es decir, y no es necesario, es decir, no necesitaríamos generar un discurso coherente porque, bueno, el turista que va a ver la sinagoga del Tránsito en Toledo o el barrio judío de Barcelona, simplemente con estar paseando por allá y comprarse 3 recuerdos, le vale, ¿no? Lo que intentamos desde un punto de vista científico es dar una historia cierta de lo que ocurrió y un discurso coherente de por qué pasó, cuáles fueron los acontecimientos que precipitaron la expulsión de los judíos en 1492. Esos pogromos que me he detenido antes en ponerlos son fundamentales para entender la historia. Y eso realmente para el turista que visita la ciudad, a lo mejor lo que hacemos es darle un discurso real, no algo novelado, no una historia de buenos y de malos y de antisemitismo o no antisemitismo, no. Estamos describiendo acontecimientos históricos que unas veces estuvieron más acertados y otras menos acertados, pero desde luego que todos ellos contribuyen a que el pueblo judío, a que la comunidad judía, junto con la comunidad musulmana, contribuyeron al desarrollo del país durante bastantes siglos. Tal cual. Yo tengo una pregunta, antes que empecemos con las preguntas y los saludos de la gente, que me viene con mucha curiosidad, y es que si encuentras en algún documento que te marca un lugar en el cual debería haber una casa judía o algún mikve o, no sé,
alguna señal de presencia judía. Y está ocupada hoy por un local, por una vivienda. ¿Alguien va a preguntar a esa gente si les podrían dejar revisar el sitio y la gente acepta en todo caso o no? Bueno, lo que pasa es que suelen ser todas casas particulares, la mayoría, ¿no? Y entonces está claro que en nuestra casa no dejamos entrar a cualquiera, ¿no? Dejamos entrar a los amigos, en circunstancias muy concretas dejamos ver si tenemos algo de interés. Lo que se suele hacer es que cuando se rehabilita una casa y esa casa contiene un elemento patrimonial importante, lo que sí se suele llegar es a una especie de convenio con el propietario en el que mediante ciertas subvenciones, etcétera, pues se posibilite el acceso a gente que pudiera estar interesado en verlo. O sea, que se podría acceder, que decir, hay una política al respecto. Nosotros aquí en Toledo tenemos el consorcio de la ciudad de Toledo, en el que me consta que hay convenios con propietarios en los que X días al mes dejan entrar a ver y hacen visitas guiadas, etcétera, si el resto es suficientemente interesante. Si es algo que no lo es, pues evidentemente no. Pero sí hay políticas, sobre todo ahora. Hay una ley de patrimonio bastante estricta, además, que obliga a conservar todo, etcétera, y a integrar todo en las nuevas edificaciones. O sea que por ahí sí se puede hacer cosas. Hablando de la sinagoga de Toledo, esta semana pusimos en nuestro canal un corto muy pequeñito que encontró el Museo Sefaradí de Toledo, que es una filmación muy cortita de 1960, tanto de la sinagoga Samuel Aleví como de la sinagoga mayor, y es intencional que lo diga así porque evitamos decir la del tránsito, claro, o Santa María Blanca, que siempre nos suena a contradicción y defendemos los nombres originales, pero sabemos que se entienden de esa forma. Sí, yo de hecho suelo utilizar los dos nombres siempre, que sí, suelo alternarlos, pero como parte de la documentación histórica típica. Mi postura es no es nada sentimental, es estrictamente científica y por tanto está claro, la sinagoga de Samuel Aleví, y además que tiene la inscripción esa magnífica por otra parte, etcétera, pero no hay que recordar que también es la iglesia de Nuestra Señora del Tránsito. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ver algunos mensajes y preguntas. Inclusive algún debate, bueno, no creo que tengamos tiempo de debate, vamos a ver qué hacemos. Bueno, por lo pronto, Eduardo Morone, que estuvo desde temprano, le decimos que bueno, que sí, que nos tomamos efectivamente 2 meses de vacaciones aquí en el sur, empiezan los días de calor y la verdad que ha sido un año de muchísimo trabajo, así que en lo que es en los encuentros de los jueves, nos tomamos las vacaciones. Además necesitamos el tiempo para programar el año, porque no se crean que es muy fácil armar el rompecabezas de temas y de invitados y de disposición de los mismos, que como siempre les decimos, es muy amorosamente voluntaria, lo hacen cuando pueden y porque quieren compartir la información con todos nosotros, no cobran de ninguna manera. ¿Qué hay, no sé si sabrás Arturo, qué hay de verdad que la palabra Toledo viene de Toldot en hebreo? No sé si sabrás esto, no es tu tema. Sí lo conozco, pero no soy lingüista, no puedo decirte. De todas formas, este tipo de derivaciones es común en muchos nombres. Toledo también, es que depende de qué contexto estemos hablando, con lo que no puedo, ahí soy de poca ayuda. Está bien. Lili, ¿puedes seguir? Sí, Adrián Toro Quintero nos dice shalom para todas y todos, grato encontrarnos otro jueves y gracias por extendernos la invitación. Betty Estrada, saludos desde México. Pablo Frenkel, ¿las juderías actualmente están habitadas? Sí, claro, en la mayoría de las ciudades están integradas en los barrios, es un barrio más de la ciudad. Y luego tenemos algún ejemplo en yacimientos arqueológicos que son yacimientos deshabitados, por tanto. Pero sí, está claro que están integradas en la ciudad. Sí, como el caso de Mota de Judíos, que está como a unos 500 metros de la ciudad. Efectivamente, sí. Hemos estado ya un par de veces ahí. Sí, que es un proyecto de investigación además muy interesante que además lo están haciendo muy bien. Uh-huh.
Sí, hemos estado en la excavación, sí. Mm. María Cecilia Cuadros dice, mi antepasado judío en 1549 salió de Toledo, hurtado del Águila, después de ser exonerado por la Inquisición. Mm. Un dato curioso. Adrián pregunta, ¿por qué se le denomina sinagoga Golondrinos? Es una buena pregunta, pero eso tiene que ver con fuentes históricas. En principio, las tabicas de los alfarjes que tenía el palacio, que se generó después de albergar la sinagoga, tenía una golondrina como decoración. Claro, bueno, suelen tomarse esos nombres, ¿no? Sí. Le queda sinagoga, pero después, como en la iglesia, porque fue iglesia, o como un detalle de la edificación para poder ubicarlo físicamente. Efectivamente. También Pablo pregunta, ¿la presencia de los judíos en España interesa al público en general o solo ocupa la atención de los historiadores? Es una muy buena pregunta. Tenemos la ley de 2014 en la que otorgan la nacionalidad del gobierno español a los judíos sefardíes que sean capaces de demostrar su relación con España. Eso quiere decir que se toman en serio la relación con el pueblo judío. Sí, 2015. 2015, perdón. Anthony Daniel Jacobson Rivero dice, sí, el consorcio de Toledo lo explican como posible migbe. Es un Sí. comentario a lo que ya habíamos visto sobre aquel callejón. Y dice, posible es la palabra clave sin afirmar. Sí. Claro, cuando no se puede comprobar si sí o si no, uno dice, podría ser. No, pero el tema, María, el tema de los mikvaot es apasionante porque las interpretaciones son infinitas. Por tanto, la palabra posible es perfecta. En este caso, sí. pero siempre. María Cecilia Cuadros dice exactamente había un baño en la casa de mi abuela. Bueno, María, escríbenos, María, a ver de qué se trata esto, o escríbenos. Claro, una fotografía o algo que nos ilustre estaría muy bien. Adrián dice, debemos entender a los grupos minoritarios, son los restos humanos de nuestros ancestros los que están sepultados. Sí. Sí, de todas formas, con lo que hemos hablado con la Federación de Comunidades Judías de España, se ha trabajado muy bien en conjunto por el respeto de los rituales. De hecho, hay un protocolo de actuación firmado con el gobierno español, hay un código deontológico, por supuesto los arqueólogos y los antropólogos que exhumamos los restos lo hacemos evidentemente con todo respeto debido, pero por otra parte hay una legislación de patrimonio que obliga a salvar de alguna manera esos restos si se ven de alguna manera amenazados, y en muchos casos la excavación se produce por necesidades de urgencia, es decir, porque se va a construir algo, porque se va a hacer una carretera, etcétera. O sea que en ese caso es que no queda más remedio. De hecho, ya lo he dicho cuando lo he tratado, que hay comunidades, hay un grupo minoritario, etcétera, absolutamente opuesto, que es comprensible. Lo que pasa es que, claro, hay que ver los contextos en los que se producen esas exhumaciones. Bueno, entiendo que la de Lucena iba a ser una carretera y desviaron la carretera. Claro, para que respetando el lugar. En el caso de Toledo, un polideportivo, se reenterraron ahí los restos con presencia rabínica. Claro, sí, en Toledo hicieron lo mismo y en Ávila. De hecho, generan memoriales muy bonitos, muy sentidos, sí. Y además que son visitados, me consta. El de Toledo, alguna vez que he vuelto, en el pedestal que pone una inscripción, etcétera, se depositan piedras y me cuentan que hay gente específicamente que va a visitar, etcétera. O sea, pero el problema es esa que hay que hacerlo, claro. Está con nosotros Dominique Tomasov. Ella trabajó sobre el cementerio judío de Barcelona, así que es una presencia muy importante. Gracias, Dominique. Y nos dice, a partir del protocolo que propuso la Federación de Comunidades Judías de España, se actuó de forma respetuosa, como sucedió en Ávila y Lucena, justamente lo que estábamos comentando ahora sobre los cementerios. Sí, ya digo que en la medida de lo posible se procura no ofender a nadie. Sí. ¿En Morón de la Almanza había aljama o judería? No sé. Tampoco. ¿Dónde está Morón de la Almanza? Esto es de cuando estabas hablando de las reuniones de
del Sí. congreso que se hacía, y habla de Toledo, pero después Dominique corrige que Tárrega ganó Toledo en 2023, pero antes fue en el 2007. Ajá. Sí, posiblemente. Posiblemente. María dice, en las iglesias quedan los gorros y pecheras que ponían al ser acusados los judaizantes. Sí, lo sé. Claro, los sanbenitos. Bueno, si buscan en este canal de YouTube encontrarán la charla que tuvimos con los sanbenitos de Tui, que es donde se encontraron, donde todavía hay sanbenitos, porque no se encontraron muchos. Ahí van a encontrar una charla donde está todo eso. Adrián dice, se dice con razón que después de Jerusalén, Toledo fue la ciudad judía más destacada. Gracias, maravillosamente apasionante, dice María Cecilia Cuadros. Y Adrián, que tiene una pregunta, ¿dónde se pueden ubicar los libros de don Arturo? Porque yo dije que tenía 6 libros, por lo menos. ¿Qué textos o plataformas nos recomienda o sugiere para el tema de la exposición de hoy? Nos dio al final, ¿no? En la academia. Sí, academia.edu. Es un servidor científico. Sí. Tengo un poco de todo, pero algunos de los temas los trato ahí. Sobre todo he tratado cuestiones del mundo funerario, cuestiones éticas, cuestiones arqueológicas, por supuesto, etc. Perfecto. Jamie Luria dice, muchísimas gracias por la presentación. ¿Puede explicar un poco más lo de la mikve? ¿Significa por el discurso patrimonio y turística de Sefarad? Es una pregunta más sobre antropología. Gracias. ¿Ve en el sentido de baño ritual, de identificación arqueológica o cómo? A ver si nos aclaras la pregunta. Mientras tanto, a ver si nos puede aclarar la pregunta. Un comentario de Dominique. El problema de la identificación de los baños rituales judíos es que cualquier cosa que tiene agua o que tiene contacto con el agua se interpreta como mikve. Pero no siempre es como mikve. Pero no siempre lo es, claro. Ese es el problema. Por tanto, la palabra que decía el otro participante de posible sería perfecta para todos. Claro. Dominique dice, aún hay huesos almacenados en los depósitos de los museos, como en Barcelona y Sevilla. Y Cristian Contreras dice, qué valioso escuchar esta importante información. Estoy muy agradecido. Hace ver la historia de España y de la misma Latinoamérica de una manera realista. Adrián nos agradece a todas y todos por la magnífica exposición. Es una maravillosa llave para sumergirnos en el aprendizaje. Muchas gracias, Adrián. Tengo una cisterna romana en el sótano, calle Ciudad 9. Esto dice Anthony Daniel Jacobson Rivero. ¿Estás en Toledo? Sí. ¿O en qué ciudad? Y María dice que tenía la llave. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por los 15 años del Centro Cultural Sefarad, felices y merecidas vacaciones, feliz Año Nuevo 2024 y Shabbat Shalom. Muy perfecta despedida. Martín Corral dice, Toledo proviene del Catim Toledum. El Catim, el latín Toledum. Sí, del latín. Me parecía porque Toletum sí lo conocía. Anthony está en Toledo. Bueno, entonces es un lugar más para visitar, Arturo. Estuve en el Congreso del Consorcio sobre Arqueología Judía en Toledo este año. Muy bien. Bueno, Morón, Eduardo Morone dice que Morón, su apellido es de la zona de Soria, donde había juderías. Claro que sí. Ivonne Ster, saludos de Río de Janeiro. Y Alan Carciente, buenas noches desde Caracas. He estado ausente por algún percance en casa, no he podido estar. Está todo, como siempre, en los videos y de ahí se puede volver a recuperar lo que no se vio. Lucien Beraja, saludos desde San Pablo. Y Alan dice que estuvo en Toledo en 1976. Ha cambiado mucho. Sí. Bueno, pues ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros estuvimos muchas veces en Toledo, pero después de escucharte a ti queremos ir nuevamente, porque ahora quiero ir otra vez. Descubrimos siempre algo. Nos pasa no solo con Toledo, que uno va y exprime los tiempos todo lo posible, investigando todo,
y cuando uno vuelve encuentra que quedó algo para seguir mirando. Pero bueno, siempre, como decimos los sefaradíes, caminos de leche y miel, que tengamos siempre recorridos, y ya veremos si este año, el 2024, nos damos una vez más una vueltita por nuestra España también. Bueno, eso fue todo, Arturo. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero lujo, un verdadero placer haberte tenido en nuestro ciclo. Lo único malo que te vamos a comprometer nuevamente para el año que viene con para el próximo año, porque nos has entusiasmado muchísimo, y de esto se trata. De paso va el mensaje para los que se conectaron por Instagram, que fueron muchos, hubo mucha gente nueva, a las que yo fui comentándoles así en el chat propio del Instagram, que en sefarad.com está toda la información, todas las agendas, y en el canal de YouTube hay más de 750 videos, la gran mayoría son de este tipo de charlas, así que los invitamos ahí a presenciar ahí. Y les decimos que es youtube.com/sefarad, el canal en donde van a encontrar muchísimos videos informativos de nuestras actividades. Así es. Y recordarles, como les venimos diciendo, que estos próximos 2 domingos no va a haber encuentros de Al-Had, después sí, esto tiene continuidad porque el encuentro de Al-Had lo hace un consorcio de 3 instituciones que coordinamos nosotros, pero bueno, son instituciones de todo el mundo, así que salvando estas 2 semanas, en el 7 de enero nos volvemos a encontrar, y que nos veremos en marzo en lo que son el ciclo de los jueves. No nos abandonen, extrañennos. Igual vamos a ir poniendo algunos videos cada tanto para que se entretengan, o reviviendo alguno muy viejo que valga la pena también revivirlo y ponerlo en un jueves para que... Y les contamos que es vacaciones a medias, porque vamos a usar parte del tiempo en programar y pensar nuevas ideas para el próximo año. Así que... Así es. Así que, bueno, una vez más, Arturo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy bueno. A todos los que estuvieron presentes hoy, los que estuvieron en todo el año, muchísimas gracias. Chao. Adiós.